Hola, buenas noches. Primer programa del año, lunes día 3. Esta semana, hasta que pasemos Reyes, va a ser una semana un poco confusa, digamos. Vamos a ser un poco así inconsistentes. En principio íbamos a hacer el programa a la mañana, al final no lo hemos podido hacer, mucha complicación. Se nos juntan además, cada vez esto parece aquello de que nos rodean los indios. Cada vez se nos juntan más positivos en las cercanías y veremos a ver si nos toca algún día o no. Y si nos toca, pues a lo mejor habrá que plantearnos estar un par de días sin programas. En todo caso, mientras vamos a intentar seguir explicando las historias, haciéndonos test de esos que toca hacer ahora a menudo. Y de momento aquí estamos. Vamos a hacer un formato un poco parecido al segundo café en este primer programa del año. Y vamos a empezar hablando de una cosa que sería aquello de es como un pequeño detalle, antes de empezar a hablar de las noticias del día, que esta también es noticia del día, pero un pequeño detalle que creemos significativo, que es un poco como algunos creemos que la actuación de hoy de la entrevista que ha dado el alcalde de Madrid ha dejado retratado un poco a cierta parte de la izquierda. Recuerden que ha dicho algo así como Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid, pero ya tengo los presupuestos aprobados. Para algunos ha sido una desfachatez, para otros ha sido un alarde casi chauvinista, pero la realidad que vemos algunos es que el dato serio es que estoy hablando de 5.000 millones que un partido ha aprobado porque nombren a alguien hija predilecta. Hombre, y los madrileños deberían reflexionar, principalmente los madrileños, solamente porque hablamos del alcalde de Madrid, que si ese es el precio que da ciertos partidos políticos, la izquierda en este caso, por apoyar unos presupuestos, no temas sociales, no temas de gestión económica, no, que den a alguien de los suyos un reconocimiento. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues qué barata está la política. ¿Cuánto gesto para lograr el apoyo de algunos? A algunos les da igual que el dinero vaya a la sanidad, a la educación, a lo que sea, mientras los suyos aparezcan retratados. Y creemos que ahí la actuación del alcalde ha demostrado algo importante, y es que la política sigue viva. Y al final la política son estos gestos que a veces contra la galería le han surgido, un montón de críticas por esta decisión, y algunos analizamos fríamente y decimos, hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Esto es como si fuéramos niños y te dicen, te voy a regalar, no sé qué regalos hay a los niños, una PlayStation si eres mi amigo. Y dices, oye, pues yo me declaro tu amigo y aquí tienes la PlayStation. Es triste, pero es real. Hay cosas que hay que valorar en su justo punto. Y está claro que toda la política de unos grupos y partidos políticos que se llaman ellos mismos de izquierda no puede simplificarse a aprobar un presupuesto por un hecho puntual de alguien, que por cierto ya no está entre nosotros, que podía ser mejor o peor escritora, que saben que no hemos entrado a valorar ese tema, porque pensamos que, miren, cada día se muere gente, pero que tú pongas por delante de tu criterio, supuestamente, de educación, sanidad, etcétera, etcétera, que nombren a alguien hija predilecta, pues ¿qué quieren que les diga? Pues no les deja en muy buen lugar. Algunos creemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la democracia, y en una democracia ha de haber elementos fundamentales. Obviamente no hablamos ahora de temas municipales, que siempre hemos dicho que creemos que debe respetarse la democracia es la sanidad universal, la educación universal, la justicia universal y obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esos cuatro elementos creemos que son los básicos para que una democracia funcione firme. Para algunos está claro, aunque sea a nivel municipal, que les da igual. Lo importante es que uno de los suyos, porque al final es uno de los suyos, y hasta en eso segregan a la gente, haya tenido un premio. Más merecido, menos merecido. Para el alcalde no, para nosotros, sinceramente, ni puñetera idea, ni nos interesa. No sabemos ni el criterio para ser hijo adoptivo de una ciudad, pero bueno, cada uno quiere vivir o quiere morir con lo que quiere. Y la realidad
es que confirma que para algunos la política no deja de ser un escenario donde intentar plasmar sus ineptitudes y donde intentar figurar más que actuar en el beneficio de los ciudadanos. Porque ya me dirán, sinceramente, a los votantes que aún les queda a la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué les aporta más? ¿Que esta señora sea hija predilecta de Madrid? ¿O la sanidad, o la educación, o cualquier otro elemento en el funcionamiento diario de una ciudad? Porque si la única diferencia que estiman los señores de la izquierda de Madrid para apoyar a un alcalde que ellos tildan de derecha o peor todavía es que les nombren hijos predilectos a uno de los suyos, oiga, pues en muchos sitios que nombren hijo predilecto a Pablo Iglesias o a la Yolanda, que le encanta más que un tonto pasearse por el barrio, y tienen todo aprobado. Quizá Sánchez, o quizá en unas hipotéticas elecciones Pablo Casado ya sabe qué debe hacer. Para ganarse los votos de esta izquierda, decir en el Congreso, en la sesión de mañana, o cuando, mañana no, que saben que en enero es inhábil, pero la próxima sesión que toque, directamente retar al gobierno, decirle, oiga, si a ustedes les nombro de Podemos hijos predilectos, yo que sé, del Congreso, ustedes van a votar en contra de Sánchez, porque es tan ridículo que es la realidad que existe. A partir de ahora, ya saben, el precio de cierta izquierda de este país es que te den una palmadita en la espalda y que te hagan un monumento. En fin, cada uno llega a la política para lo que llega. Algunos decían que llegaban para llegar hasta el cielo. Y lo que está claro, que prefieren debajo de tierra y enterrados. Porque allí es donde encuentran el reconocimiento que les sirve para votar a unos u otros, llámense, según sus palabras, de derecha, de extrema derecha o de lo que quieran ser. Triste y lamentable que un grupo político acabe votando un presupuesto municipal de 5.000 millones por algo tan sumamente, perdón la vulgaridad, estúpido, como que nombren hija predilecta a uno de los suyos. Pero cada uno en eso, sabemos, es como es y es como quiere ser. Nos parece acertado, muy acertado, y creemos que conociendo al personaje con toda la mala leche lo ha hecho el señor alcalde de Madrid, Almeida, que encima creemos que ha logrado que algunos, incluido el presidente, que ya saben que para estos temas no andan habitualmente muy listo, hayan picado de una forma inocente. En fin, cosas que tiene la vida. Un día, por cierto, primer día donde ha habido datos, nos referimos a ayer obviamente, porque ya estamos a día 4, que ha habido datos del COVID. Y están claros los datos, vamos a decirlo con rotundidad, más de 2.295, estamos exactamente en ciencia, comunidades lanzadas a cifras mucho más elevadas, y parece lo que decíamos al principio, que estamos una mayoría o a punto o cerca de estar contagiados. La realidad, ¿qué es lo que nosotros debemos insistir? Sabemos que suena mal para algunos, pero que aquellos que estamos vacunados, y a lo mejor nos podemos morir mañana, vamos a decirlo así claro, porque puede pasar, pero tenemos menos opciones que aquellos que no lo están. Ahí cada uno asuma su responsabilidad. La situación se complica porque complica no solo el tema de los datos, sino complica todo lo que implica esos datos. La cuarentena de 7 días implica que, fíjense el detalle, si tenemos poblaciones con 2.000 y pico, con 3.000 positivos, confirmados, luego tenemos todos los que no están confirmados, nos podemos hablar de que estamos hablando de entre un 2, un 3, un 4, un 5% de la población. Población que trabaja, población que va al colegio, población que gestiona miles de cosas, con lo cual tenemos ese porcentaje elevado que hace que el sistema pueda ir fallando tanto en las empresas como en los lugares públicos. Esa es la realidad que no podemos esconder. En un día donde vuelven a aparecer encuestas, tenemos todas las que han salido del gobierno, ya ha salido una
que ha salido hoy, a última hora, sobre las elecciones de Castilla y León. Curiosamente, pues no dicen nada que no hayamos dicho en este programa. No sé, yo no sé qué pagan por una encuesta, pero nos podrían pagar a nosotros y les sacamos los mismos números. Porque lo que dicen, la última encuesta que ha aparecido es que Mañueco sería, recordemos, la mayoría absoluta está en 41, entre 37 y 42. Nosotros estamos diciendo que se moverá sobre 40, 41, 39, que el PSOE bajaría a 4 o 5, como estamos diciendo, y que la lucha podría ser, bueno, Ciudadanos quedaría con 0, a lo más sumar 1, pero parece que sería 0, y Vox, que subiría, aún sin tener un candidato con fuerza, podría subir a 7, 8, 9 diputados. La duda que decíamos de la España vaciada, que parece en esta última encuesta, ya le dan 0. Nosotros hemos comentado desde el primer día la España vaciada. Hoy ha habido, por cierto, broncas entre Palencia Existe con el resto de grupos porque, según parece, la España vaciada, lo que hemos dicho aquí, y parecía que era obvio, es una marca blanca del Partido Socialista, nadie lo va a discutir a estas alturas. Y según parece, a algunas de esas marcas blancas, hablamos de la de Soria, por ejemplo, le parecía mal que en Palencia Existe, que es otra de las que aparece por ahí, curiosamente, no fueran de izquierdas. Y dice uno, que es que la España vaciada ha de ser de izquierdas, o puede ser de lo que les dé la real y puñetera gana si defienden la España vaciada. Pues esos conflictos lo que generan al final son dudas. Ya no han logrado constituir en todas las provincias porque genera dudas, porque al final la gente, y es algo positivo en el siglo XXI en este país, la gente es cada vez menos ignorante. Hombre, y desde hace meses se va hablando de que la generación de la España vaciada es un mensaje subliminal de ciertas partes de la izquierda para intentar conseguir el voto rural. Y de esa manera, como hizo el señor de Teruel, engañando a la gente, hay que decirlo así, parece a estas alturas, como dicen en el Congreso, el señor de Teruel vota más al PSOE que los propios diputados del Partido Socialista, pues como decíamos, oiga, y que uno se deje engañar, no pasa nada, pero votar a Teruel existe es votar al PSOE, vamos a decirlo así de claro. Y la realidad es que esa dinámica parece que ya no acaba de encajar. Es aquello de la primera te sorprenden, la segunda, ¡ay, ya dudas! La tercera, hombre, ya no te engañan y les castigas duramente. Veremos a ver si recomponen esa situación de esa España vaciada en el caso de Castilla y León, pero como hemos comentado en más de una ocasión, la España vaciada tiene su gran reto precisamente en Castilla y León. Y haber avanzado en las elecciones seguramente ha sido inteligente en ese caso. Saben que muchas veces lo decimos, que hay que tener en cuenta muchas variables para hablar de política. Y creemos que ha sido un acierto adelantar las elecciones porque no ha dado tiempo ni a componer el equipo de Yolanda Díaz, que de la que vamos a hablar ahora, que obviamente tampoco tiene ningún interés, con todo el respeto, en Castilla y León, porque claro, allí no puede lucir sus vestiditos, ni tiene su piso de 400 metros cuadrados, ni puede ir en el Falcon. Ya me dirán que tiene el Falcon aterrizado ahí cada día en Valladolid. Pues parece que no es el lugar de Yolanda Díaz, no, ella necesita Madrid o Roma, una ciudad importante. Pero bueno, la cuestión es que la España vaciada se queda descabalgada, según estas encuestas, y algunos creemos que quizá en alguna provincia pueda luchar por conseguir algún procurador, pero la realidad al final, que estos números no van a impedir algo que en las encuestas, sí hemos dicho desde el primer momento, también nosotros parece obvio, y es que se va a dar una situación parecida a la de Madrid. Es decir, va a ganar con facilidad el Partido Popular de Mañueco, ya veremos si logra los 41, si logra un poquito más, si logra un poquito menos, pero con la presencia de Vox, para nosotros seguimos diciendo entre 6 y 8, la encuesta está de 8 a 9, pero bueno, la cifra sea la que sea, hacen que el gobierno de Mañueco sea incuestionable. Bien apoyando Vox o bien haciendo un apoyo simbólico, es decir, no hace falta ni que voten a favor, etcétera, etcétera, porque al final no van a votar obviamente al candidato del PSOE, con lo cual, aunque el resto de partidos de esa España vaciada apoyaran al candidato del PSOE, no suma más en ningún momento que los votos que tiene el Partido Popular.
Y entramos en qué dinámica nos genera esto. Pues la dinámica curiosa de que ves otras encuestas a nivel nacional y ves, curiosamente, que el Partido Popular sigue sin crecer con la situación, con lo que está cayendo, con las cifras que hemos repetido en múltiples ocasiones de la OCDE, que somos los últimos en PIB, en ingresos por familia, en valoración de empresas tras el COVID en Europa. Somos los peores, pero los peores de lo malo, 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 malo. Y aún así, el PP en las encuestas, pues nada, le rasca 10 votos, perdón, 10 escaños, 15 escaños, en algunas les da más representación a Vox, y en algunas incluso les dan que la suma puede sumar, porque no se dejen engañar. Ahora mismo, en unas hipotéticas elecciones, sean hoy, mañana o pasado mañana, solo hay 3 opciones. A día de hoy, tal como está distribuido el Parlamento, el Congreso. La primera, que es la que funciona ahora, el PSOE con todos. Con todo, con todo, con todo. Hasta Bildu, todo lo que corre por ahí por el Congreso, ya me lo traigo para el PSOE, que yo soy Sánchez y quiero el avión. Segunda opción, el PP con Vox. Aquí hay un problema. Vox no entra regalando y el PP no quiere a Vox. Con lo cual tenemos una solución que a día de hoy, al menos por los discursos de los políticos, parece también inviable. Y se abre una tercera opción que nosotros hemos explicado en más de una ocasión, que sería un gobierno entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, poniendo de presidente al que quede primero. Es la carrera, de los tontos. Son los dos muy malos, correcto. Sacan las peores cifras seguramente de la historia. Pero juntos, los dos tontos pueden ser presidente del gobierno. Habría que ver si en esa dinámica el PP saca más que el PSOE o el PSOE saca más que el PP. Y en esa lucha, curiosamente, hay un elemento a batir. Estamos entrando ya en una parte de estas de análisis que sabemos que hay mucha gente que le gusta y que creemos que es interesante en este primer día del año. Y el elemento a batir, se están imaginando obviamente quién es Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz es la única, en una hipotética situación, que puede hacer que el PSOE, en un apretado final con el PP, no consiga superar al PP. Si Yolanda Díaz consigue auparse, podemos llamarle como sea, una candidatura, podría restar votos al Partido Socialista y dejaría en manos del PP la presidencia. Bien, pactando con Vox, que a día de hoy parece difícil, bien, pactando con un Partido Socialista en derrumbe. ¿Y eso a quién no interesa? Vamos a seguir con esta parte de análisis. ¿A quién no le interesa eso? Obviamente, ¿quién está mamando de la política a día de hoy? Piensen, ¿quién está viviendo como reyes consiguiendo todo? Pues todos aquellos que ven al gobierno de Sánchez como débil. Los partidos regionalistas, los Bildu, los BNG, los Esquerra, etcétera, 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 etcétera. Todos ellos son conscientes de que el estrellato de Yolanda Díaz le reduce posibilidades de seguir chupando de todos los españoles. ¿Y cuál es su política? Pues nada, han decidido de que esto Yolanda Díaz hay que empezar a hacerlo estallar. Según parece, lo de los currículums, lo de la pedofilia, todo esto les da igual, lo del Falco les da igual, porque en el fondo lo han estado aprobando con el propio presidente Sánchez, y el objetivo ahora es tirar la reforma laboral como sea. Y Esquerra, Bildu, BNG, entre otros, van a ir contra esa reforma laboral para no aprobarla en el Congreso en las próximas semanas. Recordemos, aprobó por decreto ley y se ha de confirmar, digamos, en el Congreso, y la política de estos partidos es no estar por la labor. Jugando seguramente a que es la misma, que es cierto, es la misma que la que presentó el PP, y poniendo un poco en un brete tanto al PP, porque por primera vez en un tema de calado podrán votar contra el gobierno, pero deberán hacerlo de la mano de Bildu, Esquerra Republicana, por citar algunos, o BNG. Y por otro lado pone también en un brete curioso, en este caso, a Ciudadanos.
que ve su oportunidad de salir del letargo, bueno, algunos creemos que es tarde, mal y nunca, apoyando al gobierno socialista para intentar ganarse algún punto. La realidad es que la batalla va a estar ahí. Y la batalla va a ser, sin lugar a dudas, muy interesante. Fíjense, no se queden tanto con el mensaje reforma laboral sí, reforma laboral no, que luego cada uno puede interpretar, obviamente, lo que considere oportuno sobre los cambios o no a la reforma laboral, sino quédense, digamos, en la parte oscura de a quién beneficia esa reforma. Olvídense, los trabajadores, con todo el respeto, y los empresarios, que también vamos a hablar de ellos ahora. Piensen en grupos políticos, que es lo que, por desgracia, es como funciona este Congreso, los diputados, y a cuáles puede interesar y a cuáles no puede interesar. Y piensen fríamente, ¿a quién le interesa una subida exponencial tanto del prestigio como de los hipotéticos resultados de Yolanda Díaz? Está claro que al PSOE parece que no, porque le restarían a ellos votos. Y a todos este batiburrillo de partidos extraños, regionales, por llamarles finamente, parece que tampoco, porque perderían la ocasión de estar junto al Partido Socialista y de sumar apoyos para chupar más. Esa es la realidad que parece cada vez más clara. Habrá que ver la jugada en ese sentido del PP, tal como juegan últimamente, pues parece que no son muy finos ni elegantes. Vamos a ver a dónde va. Y habrá que ver también si en el caso de la oposición, llamémosle así, del PP y Vox, vamos a sumar a los dos, Vox empieza a desradicalizar su mensaje, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, pasar de ese 8, 9 y 10 con candidatos como Lona o incluso Espinosa a intentar bajar al 6 y al 7 para intentar rascar cada vez más al PP en un intento de sorpaso que, hombre, a estas alturas parece muy complicado, pero que si bajan ese mensaje en algunos aspectos podría acercarlos de una forma rápida. Se pone un principio de año, realmente decimos, muy interesante, porque muchas votaciones en el Congreso van a volver a estar al filo de 1 o 2 diputados. Y ahí habrá que ver la efectividad de los diputados y ahí habrá que ver las fidelidades de ciertos diputados en ciertos grupos políticos que no están todo acorde a lo que creen. Fíjense que el 2021 significó grandes cambios en la estructura política de este país. Personajes como Iglesias, personajes como Redondo, hablamos de personas, fueron movidos de su casi trono. Y algunos apostamos que este 2022 va a ser un movimiento más de sistema, de grupos, que de otra cosa. Creemos que van a darse más importancia, digamos, a los individuos que a las propias estructuras de grupos. Pensamos que por ahí van a ir los tiros y pensamos que cualquier diputado puede llegar a tener un peso importante en este Congreso, porque la disgregación, digámoslo así de claro, la falta incluso de discurso común y los retos individuales de algún diputado en algún grupo político va a poner en apuros más de una votación. Y está claro que no solo es un tema, como alguno puede pensar, de Yolanda Díaz, que al final va a su historia, sino que creemos que alguien más va a intentar esos saltos, a veces parece al vacío porque se hace extraño. Nosotros siempre hemos criticado el tema de Yolanda Díaz, que sin estructura y la única que puede apuntarse es el Partido Comunista, que queda bastante alejada, no por lo que escribe, sino porque vendería mal el mensaje de lo que ella considera, y luego de las pifias de Enrique Santiago cuando sacó la cabecita debajo del suelo, pues parece que no es un buen compañero de viaje, pero fuera de eso, ¿qué tiene? Ada Colau, Oltra, aquella señora que sacaron de Ceuta, que nadie se acuerda de su nombre, de Ceuta Melilla, soy sincero, no me acuerdo de dónde venía, es lo que hay. Y creemos, por eso, que los cambios van a venir en esos movimientos que no se esperan y que no van a estar tan centrados
en las individualidades, sino en los grupos y en los movimientos que va a haber dentro de los grupos de las individualidades, algo que es profundamente diferente. Porque al final, una de las cosas buenas de la sociedad de la información es que todo el mundo puede tener opinión, más faltaría, pero todo el mundo puede tener documentación de la opinión. Y estamos viendo, por ejemplo, que todavía en el caso de la COE sigue costando digerir el acuerdo con Yolanda Díaz. Y ya tenemos hasta 4 asociaciones contra el presidente Garicano. Ya hemos comentado que ser presidente de la COE y no tener ninguna empresa es cuanto menos irónico, vamos a ser finos y delicados, pero la realidad es que las voces internas son cada vez mayores y está claro que el prestidigitador Garicano va a tener... Garamendi, estamos hablando ahora de Garicano, de Ciudadanos. Estas son cosas que pasan el primer día de programa del año, que nos vamos a hablar de Garicano cuando hablamos obviamente de Garamendi. Tenemos un follón aquí que no impresentable. Lo pedimos perdón porque pobre Garicano nos estábamos metiendo con él y hablamos obviamente de Antonio Garamendi. Y lo que decíamos, que esos líos internos en la COE también van a dar información jugosa, porque está claro que si en el Congreso se modifica alguna parte de la reforma laboral ya cogida con pelos, vamos a ver que más de uno se va a descolgar y sobre todo más de uno va a pedir explicaciones a Garamendi de por qué firmó algo que sabía que no se iba a cumplir. Y a todo esto, pues la economía, ¿cómo va? Lo hemos dicho, enero va a ser malo, muy malo. No hay que quitar por eso el optimismo. En días como hoy, lo peor que podemos tener es pesimismo, a pesar de los datos, no hay que decirlo. Y nada, detalles de esos que a veces son significativos. Por un lado tenemos que la venta de coches ha caído nada más y nada menos que un 32%. Hombre, que tampoco es que haya caído un 1 o un 2, no, un 32%. Siempre ponemos en esto de las grandes cifras económicas un ejemplo. Si ustedes cobran al mes, por poner una cifra redonda, 1.500 euros, imagínense que el mes que viene cobran 1.000. Hombre, pues les hacen un pequeño roto en el agujero, y eso es un 30%. Pues piensen en lo mismo. La caída de venta de coches, un 30%. Día 31, además, nos han explicado que se han centralizado muchos despidos de final de año, porque hay muchos empresarios que no quieren asumir los retos que vienen con esta reforma y, por ejemplo, la desaparición de cierto tipo de contratos. Parece que la economía se va a poner más dura. Curiosamente, llegan estadísticas que dicen que Hacienda está recaudando más que nunca y se imaginarán, con menos empresas, más cierres, más parados, etcétera, ¿de dónde sale ese dinero? Pues se imaginarán de la buena gestión o no, o de esquilmar al máximo las empresas hasta dejarlas en la respiración asistida. Comentábamos hoy en el programa de Negra y creemos sinceramente que aquellos que son empresarios que nos escuchan sabemos de más de uno y de más de una docena que se están planteando si vale la pena o no mantener la actividad en este país. Porque al final todo es por pagar, pagar, pagar. Y encima, lo peor es que el reconocimiento social por ser empresario en este país es una auténtica vergüenza. Estamos creando un país de descerebrados, donde el más descerebrado acaba, si está bueno y es guapo, de presidente de gobierno. Y eso se convierte en algo triste y lamentable, sobre todo cuando tenemos a la propia oposición que es incapaz de entender ni su labor, ni qué debe hacer. También se reabre el frente judicial en este principio de año y tenemos al juez del tema Gali, que a veces parecía que no había cosas, pero lo que estaba era esperando la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores y como siguen sobre el asunto y como siguen dilatándola, pues lo ha exigido de forma urgente. No sé, pero hoy que precisamente ha aparecido una campaña en las redes, ya saben que las redes... La extrema izquierda, las redes fueron aniquilados hace unos meses y ahí estamos algunos orgullosos de haber participado en esa aniquilación de los trolls y la basura de la extrema izquierda, pues ahora les ha dado por atacar a jueces que tienen perfiles anónimos o no anónimos. Pues parece que vuelven a retar este año con la idea de poner a los jueces y al sistema judicial, que recordemos es el que
a pesar de los pesares, más está defendiendo la democracia, porque si esperamos que sean los medios de comunicación, pueden irse a dormir y mañana seguirá todo igual, pues parece que ahora intentarán amedrentarlos con el acoso. Por suerte, a los jueces que han atacado, entre nosotros, tienen un par de lo que hay que tener y no se dejan acojonar. También es bastante ridículo, seamos sinceros, a jueces, por ejemplo, que llevan temas penales, intentar acojonarlos porque tres tarados te envíen un tuit diciéndote de todo. Pero bueno, algunos deben pensar que su mierda de vida y su vanidad es suficiente para creerse alguien importante. En fin, lo que decíamos, el tema de Gali, como otros temas judiciales, se va a acelerar porque los jueces al final se convierten, y eso sí que es cierto, en un organismo vivo y en un organismo compacto. Cada uno puede ir por su ala, pero si atacan al conjunto de los jueces, como pasó con el ataque que hubo inicial al sistema judicial, pues acaban defendiéndose y tienen fuerza suficiente para acelerar ciertos temas que en teoría si tuvieran medios acelerarían, también hay que decirlo, pero que oiga, que en un momento dado, oye, esto que está debajo de los papeles lo subimos encima. Y ese es el miedo de la izquierda, que sabe que ese frente judicial extremadamente abierto les convierte en peligrosos. La realidad, empieza un año intenso, empieza un año interesante con esas pautas que hemos dicho que creemos que van a significar otro nuevo salto. El año pasado podríamos resumirlo en eso de fuera iglesias en números grandes, fuera redondo. Este año vamos a ver qué es lo que se mueve y dónde se mueve. Apostamos mucho por cambios en el Congreso y vamos a ver cosas, como siempre decimos, y aquellos que todavía no lo hayan visto, pues es que de política no les interesa o poco, que realmente muchas de las que han pasado estos años, estos meses, no se habían visto en 20 años de democracia en este país. Nosotros vamos a seguir explicándolo, como les hemos dicho al principio. En principio la idea es mañana hacer con tranquilidad el segundo café y el confirmado de noche, pero estamos en esos momentos que tampoco tenemos muy claro, no por nosotros, sino por una cuestión de salud, vamos a decirlo así, si podremos estos días hacer programas o no, creemos que sí, pero bueno, en todo caso, en principio nos vamos a emplazar a mañana por la mañana para el segundo café y a la noche en el confirmado de noche. Como siempre, nuevo año, pero hay cosas que no cambian. Tener el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas interesantes. Y nosotros nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, hasta en este principio de año, seguimos.